Muchos aseguran que nuestro destino se define por una noción estática, marcada e irreversible en la vida, que somos seres destinados a cierta persona, lugar e incluso a vivir uno u otro hecho. Algunos llegan a creer que el futuro está preestablecido. Sin embargo, sería bueno preguntarnos si es bueno cambiar nuestro destino. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el que se enfoca en mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada mito, misterio o teoría de la conspiración. Soy el Doctor Enigma. Hoy hablaremos de destinos, susurros y horóscopo. El pasado, presente y futuro está sucediendo simultáneamente o al mismo tiempo. Desde nuestra perspectiva, el pasado es algo que ya ha sucedido. El presente es algo que está sucediendo a medida que ves o escuchas este video. Al igual que el pasado, el futuro es algo que ya sucedió. Sin embargo, el futuro tiene infinitas posibilidades, por lo que el destino no está escrito. Recuerda, el pasado, presente y futuro está sucediendo al mismo tiempo. Pero claro, esta es la teoría de aquellos que no creen en el destino y piensan que nuestras propias acciones determinan por sí sola lo que nos pasa. Esta opinión normalmente pertenece a personas jóvenes, inteligentes y racionales. Sin embargo, su suprema confianza no suele sobrevivir el curso errático e impredecible de la vida. Por otra parte, están en los que no solo creen en el destino, también insisten en que simplemente no se puede cambiar. Pero incluso los más acérrimos creyentes en el destino no piensan que el destino determina cada detalle de nuestra vida. Por ejemplo, son pocos los que piensan que si hoy añado una cucharada de azúcar en el café en lugar de las 2 habituales, es porque una fue parte de mi destino. La verdad sobre el destino es compleja y todos los diversos puntos de vista tienen un grado de verdad, pero ninguno de ellos tiene la verdad universal, ya que aparentemente no tenemos ningún papel en la elección de los padres y el entorno en el que creceremos. No hay muchas cosas que van más allá de nuestro control. Todo parece indicar que las grandes líneas de nuestra vida están predeterminadas, pero podemos escoger ciertos detalles. Estos detalles que nos quedan son oportunidades para el ejercicio de nuestro libre albedrío. Nos da la libertad de tomar decisiones. Las elecciones que hacemos tienen 2 consecuencias principales. El resultado más importante de las elecciones que hacemos es el efecto de estas opciones en el crecimiento espiritual o el nivel de la conciencia. En la misma situación, la elección que hacemos determina si avanzamos o fracasamos, tales como la elección. El otro resultado de las elecciones, especialmente las grandes opciones, tales como la elección de una carrera o de la persona con la que nos casaremos, son las elecciones que determinan en gran manera las condiciones y circunstancias de nuestras vidas. Las condiciones que obtenemos serán atribuidas al destino. Por lo tanto, nuestro destino está siendo reescrito durante la vida por las decisiones que tomamos. Para ilustrar este punto, si en el camino nos encontramos con un cruce, tenemos que tomar una decisión. La elección que haremos tiene consecuencias. Con independencia de las decisiones que tomamos,
Las experiencias son generalmente una mezcla de aquellas que son agradables y aquellas que son desagradables. Estos dos tipos de experiencia son necesarias para cumplir el propósito de la vida, el cual es el crecimiento espiritual. Si todo nos va bien, la vida se convertiría en interesante y nos olvidaríamos del propósito de la vida. Por otro lado, si todo sigue yendo mal en nuestra vida, la mayoría de nosotros entrará en una profunda depresión y otra vez el propósito de la vida quedaría sin cumplir. Si se entiende este hecho básico de la vida, no solo podemos controlar las circunstancias, también podemos utilizar todas las experiencias para crecer espiritualmente, ya que es posible crecer a través de la llamada buena fortuna, así como a través de la desgracia. Algunas personas pueden decir que esto significa que el destino está escrito. Lo que no se dan cuenta es que tomando la decisión del libre albedrío, cogen una ruta alternativa de la vida. En nuestra versión de la realidad, todo el mundo está destinado a morir. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que nosotros tenemos un enorme control sobre nuestro destino, ya que podemos elegir cómo vivir nuestras vidas antes de nuestro último aliento. Y no podíamos acabar sin mencionar el uso del tarot para determinar aquellos pequeños detalles que pueden cambiarnos la vida. Puede haber cambios que vayan más allá de la comprensión de la persona, implicación de terceros o situaciones que requieren la libre voluntad. Por lo tanto, en estos casos, el tarot es una herramienta indispensable para nuestras vidas. Para dar una respuesta a la pregunta si es suerte o cosa del destino, porque muchos dirán que estaremos eternamente amarrados a señales o somos libres de cambiar y escoger nuestro camino. Para los que no creen en nada, hoy les mostraremos algo que denominamos destino. Si hoy decidimos no ir al trabajo porque nos dio pereza levantarnos temprano, entonces es posible que tengamos una amonestación al día siguiente por nuestro jefe. Ahora, si decidimos cambiar nuestra actitud, levantarnos temprano, esforzarnos en nuestro trabajo y destacarnos en todo lo que hacemos, no será debido a la buena suerte que logremos cambiar de manera positiva nuestro salario u obtener algún tipo de reconocimiento adicional de parte de nuestro superior después de tanto esfuerzo y dedicación. Es decir, con esto podemos comprender que el destino no va ligado a la suerte, mucho menos a la casualidad, pues el futuro solo lo podemos cambiar en función de una acción y reacción, o bien una causa. Entonces, no podríamos usar de pretexto la buena o mala suerte, o cosas del destino como excusa, porque muchas veces nuestro futuro inmediato resulta de lo que escogemos, y de allí que el camino de la vida tenga menos o más obstáculos y nos lleve a la dirección deseada, es decir, a nuestros éxitos o fracasos. Casualidad o casualidad son términos ambiguos, el cual muchos utilizan para decretar su destino. La casualidad se refiere en términos matemáticos a las probabilidades de que un evento sea posible, el azar como un suceso asequible o factible. El azar o llamada casualidad tiene un rol en la vida.
son simples estadísticas. Sin embargo, que un evento sea posible se escapa de nuestras manos. Por ejemplo, cuando una persona está verdaderamente lista para enfrentar un reto, como recorrer una maratón de larga distancia, entonces el uso de amuletos para la buena suerte pierde peso en la balanza frente a la determinación, confianza, motivación e incluso talento que se adquirió para lograr la meta de llevar a cabo la carrera. Si somos capaces de escoger la mejor decisión, entonces es cierto que nuestro destino lo podemos cambiar a nuestra conveniencia, creyendo siempre en la libertad de pensamiento y el libre albedrío. Esta ideología se aventaja de cuando se cree que ya todo está escrito en nuestro destino y nada se puede cambiar. Debemos estar claros que el secreto de un destino próspero y feliz es sentirse a gusto con las decisiones que se toman en la vida, pensando siempre en los efectos. Como dice el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que la jugamos. Y es así, pues, tú eres la dueña del juego, la protagonista. Entonces solo tú tienes la libertad de elegir y decidir qué baraja tirar, con qué y para qué fin, siendo el objetivo en el gran juego de la vida. Al regresar de la pausa, hablaremos de otro tema que nos llegó gracias a los mensajitos de ustedes que nos ven a través de las redes sociales. ¿Serán las manchas de moho una entrada a entidades demoníacas o demonios menores? Sobre todo, cuando hay mucha energía negativa, problemas de salud, económicos y en el amor. Esto y más, aquí en Enigmas EDN. Este tema nos llegó gracias al mensaje o consulta de un televidente, cuando nos hacía la pregunta con referencia a los demonios. Y en nuestra investigación que realizamos, encontramos que ciertos portales menores o puertas astrales o entidades de inframundo utilizan el moho. Usted dirá, ¿cómo es posible esto? Y efectivamente, el moho sirve como puerta o para reflejar los tipos de demonios que puede encontrarse en un edificio o casa y se pueden manifestar como susurros. Vamos a verlo. Para empezar, iniciamos ¿qué es un moho? Para muchos se trata de un problema frustrante y muy común en baños, sótanos, cocinas o lavaderos. Si las condiciones son húmedas, la ventilación es pobre y la temperatura es alta, las esporas del moho, invisibles en el aire, pueden llegar a estar presentes en casi todas las partes de una casa. Son muchas las personas que tienen que convivir a diario con moho. Sin embargo, unos pocos saben que el problema con estos hongos es muy diferente a la habitual. Limpian una y otra vez la presencia de este moho, pero vuelve a reaparecer. En muchos casos, pasados unos días después de la limpieza,
La vuelta del moho es mucho más persistente y casi imposible de erradicar, pero la conexión sobrenatural se hace mucho más evidente cuando la presencia del moho viene acompañada de extraños ruidos en la casa. Se dice que el sonido demoníaco es gutural, un gruñido áspero, diferente a todo lo que un animal puede producir. Esto puede ocurrir en lugares específicos como armarios o pasillos. Es posible que incluso se lleguen a escuchar susurros o voces incorpóreas. También pueden producir otros sonidos incluyendo golpes, pisadas y arañazos en las paredes junto al moho. Aunque una de las mayores evidencias y posiblemente más aterradora es cuando una mascota comienza a comportarse de manera inusual, ladrar o gruñir, en el caso de los perros, justo en el lugar donde se encuentra este hongo. Una mascota puede comenzar a actuar agresivamente sin tener ninguna razón aparente, e incluso hay algunos casos en los que el animal puede llegar a enfermar por la presencia de una fuerza invisible para los humanos. La presencia de gente sombra también puede ser una clara señal de que un demonio ha accedido a una vivienda a través del portal señalado por el hongo. En algunos casos, las sombras forman humanoides, pero también han aparecido como animales o incluso simples figuras amorfas. Otros síntomas que podrían indicarnos la conexión sobrenatural del moho son los sueños extraños. Se dice que la presencia demoníaca provoca todo tipo de pesadillas recurrentes, debido a que nuestro ser intenta advertirnos en el momento en los que somos más débiles enérgicamente. Pero sin duda alguna, el signo más común de una infestación de demonios es el fuerte olor que proviene de la pared donde se encuentra este hongo. Estos olores suelen ser similares a la descomposición, huevos podridos o azufre. Pero cuidado, ya que la presencia demoníaca en una casa puede ser mucho más que un simple ataque espiritual o energético, ya que los demonios pueden interactuar con el mundo físico. Esto ocurre cuando la víctima experimenta rasguños, marcas de mordeduras y otras heridas sin ninguna explicación aparente. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo o incluso en objetos del interior de la casa. Pequeños misteriosos rasguños que parecen desafiar toda la racionalidad. También hay que tener en cuenta otros factores antes de determinar que este hongo que tienes en casa está relacionado con un portal dimensional, como sentir que está siendo observado, sentimientos de inquietud o incluso náuseas y otros síntomas similares. Y recordamos en programas anteriores, hemos hablado de la gente sombra, entidades demoníacas, entre otros. Iniciamos con el destino, casualidad, seguido de demonios menores, y le seguimos en esa misma línea. Nos encontramos con los susurros del más allá. Pero, ¿qué son exactamente estos susurros? ¿Espíritus protectores o llamados del mal para causar daño? Vamos a averiguarlo. Conocido comúnmente en la comunidad paranormal como susurros espirituales, se trata de una señal que las personas han experimentado, han desarrollado una conciencia psíquica y la mediunidad. Pero personas como Laura son conocedoras de esta inusual capacidad y piensan que tienen algún tipo de problema psíquico. Pero la verdad es otra. Al desarrollar la mediunidad, tienen la capacidad de contactar con seres de otras dimensiones. En algunos casos, pretenden ayudarles y en otras puede tratarse de seres demoníacos. Todo aquel que ha experimentado
o ha tenido experiencia de este tipo, afirma escuchar una especie de zumbido que se transforma como susurro. Todos estos son signos de que algún tipo de espíritu está intentando comunicarse con nosotros. Y muy al contrario de lo que pueda parecer, no hay que tener miedo. Aunque no todo el mundo tiene la misma experiencia en cuanto a los susurros, el objetivo siempre es el mismo: intentando llamar nuestra atención, hablar con nosotros, y en casos muy determinados pueden darnos un mensaje. Los psíquicos aseguran que estas entidades espirituales están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría un grupo de amigos o familiares. Al desarrollar estas capacidades, las personas recogen esa vibración de energía y las transforman en voces reconocibles. Cuando esto sucede, es como estar en una habitación de una casa, cuando otros están hablando en otra habitación. En algunos casos, podemos seguir esa conversación, pero generalmente no son lo suficientemente claras, por lo que recibimos una especie de zumbido más o menos fuerte. Pero, ¿cómo es posible comunicarnos con los espíritus? Nuestro subconsciente está siempre abierto para recibir y sentir otras energías que nos rodean. El subconsciente es una especie de antena energética. Recoge sonidos y sensaciones de nuestro alrededor constantemente, tanto si somos conscientes o no. Cuando se llega a un punto en que se necesita una mayor atención sobre una situación, entonces comienza la recepción de pitidos, zumbidos o sensaciones, y en última instancia, los susurros. En realidad, todo el mundo recibe susurros espirituales, pero la diferencia es que algunas personas son más conscientes que otras. Cada persona recibe estos susurros de manera diferente, y es por eso que puede llegar a confundir lo que está pasando. No hay susurros idénticos, como tampoco hay dos energías idénticas. Entonces, ¿cómo podemos entender estos susurros? Los expertos aseguran que todo dependerá de lo que está pasando en tu vida y en qué dirección te diriges. Si estás buscando respuestas, orientación o una intervención divina, entonces puedes estar llamando a ciertas entidades que te harán saber que están contigo. Y dentro de este tema resalta otro muy importante, pues muchas personas nos indican que al escuchar susurros entran a su cuerpo estados de paralización. También, al momento de observar gente sombra, no pueden gritar para pedir ayuda, solo pueden observar su entorno. Pero esto ¿es algo bueno o malo? Vamos a averiguarlo. Te despiertas a la mitad de la noche y te encuentras que no puedes moverte ni gritar para pedir ayuda. Apenas eres capaz de respirar. Incluso sientes un gran peso en el pecho. Además, percibes una presencia junto a la cama, muy negativa. Pero lo más importante de todo es que te sientes impotente para poder reaccionar. Los síntomas
anteriormente descritos son un clásico ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de la vieja bruja. Las víctimas se despiertan para encontrarse que no pueden moverse, a pesar de poder ver, sentir y oler. Independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal, para este fenómeno sorprendentemente común que afecta a miles de personas, no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre. Algunas de las víctimas de esta horrible condición son capaces de una pesadilla, de la experiencia. No era más que un sueño o una terrorífica pesadilla que ellos piensan o consideran. Otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. Estos últimos afirman que su agresor es en realidad un fenómeno externo y no de un estado producido por su subconsciente. Sin embargo, como siempre, los expertos sobre sueños y psicólogos descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensación liberados del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. Pero la realidad es mucho más compleja, ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo, y con el paso del tiempo, los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, la religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas que hacen que la parálisis del sueño sea uno de los fenómenos paranormales más temidos. Para que entendamos qué es, debemos saber que está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño REM, movimiento rápido de los ojos, del estado del sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta. Sin embargo, el cuerpo permanece paralizado. En este estado, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vividas intensamente, sin que el cuerpo pueda reaccionar. La reacción comprensible a este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la víctima una experiencia terriblemente real. Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, olor, gusto, tacto, oído y la vista, aumentando el terror del momento. Durante el sueño REM, el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Junto con esto viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado de sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida, la víctima experimentará la sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar. En ese estado natural de miedo y pánico, la víctima puede sentir una sensación de peso en su pecho. Si pusieron atención al principio, hablamos del síndrome de la vieja bruja. Además, que hicimos mención sobre un ser o ente llamado súcubo. Pero de eso hablaremos en otro programa. Aquí haremos una representación en el folclore de distintos países, cómo son conocidos estos seres.
muchas sociedades anglosajonas, la parálisis del sueño se conoce como el síndrome de la vieja bruja, donde la víctima, por lo general, se despierta con una sensación de terror, con dificultad para respirar, debido a un peso invisible en el pecho y sin poder moverse. En Fiji, se interpreta como un poseído por un demonio. Muchos casos del demonio puede ser el espíritu de un difunto pariente que ha vuelto para terminar algo pendiente o simplemente necesita comunicar una noticia importante para los familiares. En Nigeria es mucho más común entre los africanos nativos que en la población blanca y con frecuencia se hace referencia a las comunidades africanas como el diablo en la espalda. En la cultura china se conoce como fantasmas sobre el cuerpo o fantasmas en la cama. En la cultura coreana se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior o presionando el pecho de la víctima. En Camboya se describe como una persona que está durmiendo y sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que está despierta, pero es incapaz de moverse o emitir sonidos. En la cultura vietnamita, significa que la víctima está sujeta por un fantasma o por una sombra. En Islandia, se cree que es un duende o súcubo el que causa las pesadillas. En otras culturas europeas, tienen variantes del mismo folclore, pero con diferentes nombres. En México, se cree que es una pausa por el espíritu de una persona muerta. Este fantasma en particular se acuesta sobre el cuerpo de la víctima para dormir, sin permitir que se mueva. Algo importante es que si una persona tiene la experiencia de la parálisis del sueño, lo primero es averiguar todos los detalles acerca de la historia médica, trastorno en el sueño, el estilo de vida. Una de las preguntas que hay que hacernos es si la parálisis se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántos episodios de la parálisis del sueño se han experimentado, cuándo empezaron y si alguien de la familia o amigos ha sufrido el mismo fenómeno. En muchas ocasiones puede haber una explicación médica, pero en otros casos no hay. A pesar de todo esto, siguen siendo una de las peores pesadillas. Al regresar de la pausa hablaremos de otro tema. Para los que creen en la suerte, ¿qué dicen los astros para el futuro? ¿Qué dice el amor, la vida, negocios y otros? Pero para entender qué es, cómo funciona o cuál es la diferencia. Esto y más, aquí en Enigmas EDN. Para saber qué es o la interpretación para cada signo, debemos de saber qué elementos integran el horóscopo, alquímico o alquimista. Además de cómo calcular la supuesta suerte, o también conocida como predicción. En total son 10 elementos. Cada uno es diferente y según la personalidad les indica
qué han hecho y qué deben de hacer, como también describe la personalidad según cada signo o elemento. Cabe destacar que aquí se utilizan mucho la numerología, pues es la base para calcular tanto el presente como el futuro. El horóscopo alquímico o alquimista es un horóscopo poco conocido que combina la numerología con los metales. Antiguamente se creía que los metales encerraban en sí mismos grandes energías. Aún ahora se cree y por eso se recomienda que, dependiendo de tu estado de ánimo y de tu vibra, utilices unos u otros objetos, los que traen toda la energía que hay a tu alrededor o los que la repelen o incluso los que te dan suerte. Este horóscopo maneja dos elementos fundamentales. El horóscopo alquímico o alquimista es un horóscopo poco conocido que combina la numerología con los metales. Antiguamente se creía que los metales encerraban en sí mismos grandes energías. Aún ahora se cree que por eso se recomiendan que, dependiendo tu estado de ánimo o de vibra, utilices unos u otros objetos para atraer la energía que hay a tu alrededor o para repelerla. Este horóscopo maneja dos elementos fundamentales: elementos y numerología. De esta forma, para saber qué elemento es en este horóscopo, se deben hacer unos cálculos matemáticos muy sencillos para saber qué número es y cuál corresponde con uno de los signos, según la fecha del nacimiento. De la siguiente forma: 7 de septiembre de 1988. Esta fecha debe sumarse cada número de forma individual hasta tener un número mayor. Así, 0 más 7 más 0 más 9 más 1 más 9 más 8 más 8, total 42. Después sumaremos 4 más 2 da 6. Por lo tanto, el horóscopo alquímico corresponde a un elemento. Pero ¿cuáles son estos elementos? Plata, zinc, platino, hierro, estaño, níquel, mercurio, plomo, oro y cobre. Ahora, ¿qué significa cada elemento en nuestras vidas? Comencemos. Plata. Las personas bajo el influjo de la plata son seductoras y muy independientes. Cuando se sienten heridas, atacan a menudo, sin pensar demasiado en las consecuencias. Si les prohíbes algo, irán a hacerlo. Si les dices que no, buscarán la forma de encontrar el sí. Necesitan sentirse libres en todo momento y no pueden con las personas muy celosas o demasiado posesivas. Tienen una iniciativa increíble, mucha vitalidad y casi nunca enferman. Su alma de líder les lleva a conseguir cada cosa que se proponen. Son personas que no pasan desapercibidas y cuando no les gusta su vida, no tienen miedo a cambiarla, aunque sea de forma radical. Necesita actividad física todo el tiempo, si no, su cuerpo se deteriora. Hierro. Si tu metal es el hierro, tu personalidad es combativa, guerrera, inquieta y sobre todo inconformista. Para muchos, las personas como tú resultan ser fascinantes o fastidiosas. A ti te da exactamente lo mismo porque además te gusta que hablen de ti. Te gusta remover conciencias. Eres una persona sincera que siempre dirá lo que piensa. A veces esto te llevará a tener más de un problema, pero siempre preferirás ser así a ser alguien hipócrita y falso. Cuando hay alguna crisis o la vista, no te hundes, o al revés, a ti los malos momentos solo te fortalecen. No hay miedo a las batallas, no hay miedo a la lucha, no hay miedo a nada. En el amor, cuando más se resientan, más te gusta. No eres una persona fácil ni sencilla. A veces te encantaría ser común, pero después se te pasa. Puedes ser muy sensible para algunos temas, sobre todo para las injusticias del mundo,
pero también, gracias a eso, eres dura con quien consideras que hace demasiado daño al mundo. Mercurio. Cuando tu metal es Mercurio, sabes casi desde que naces que necesitas a los demás, que necesitas socializar, salir, entrar, probar, experimentar. Tienes grandes dotes para las palabras. Sabes convencer, persuadir e incluso cambiar la opinión casi del más testarudo. Casi siempre causarás buena impresión. Serás esa novia o novio que todo suegro quiere, ese hijo que todo padre adora y ese padre o madre que todo niño querría tener. En las relaciones puedes llegar a ser poco posesivo. Quizás te traiga este mundo relacionado con los negocios, con la comunicación, con la política, con la psicología. En total son 10 elementos. Cada uno es diferente. Y según la personalidad, les indica qué han hecho y qué deben de hacer. Como también describe las personalidades según cada signo o elemento. Cabe destacar que aquí se utiliza mucho la numerología, pues es la base para calcular tanto el presente como el futuro. Zinc. Las personas que han nacido bajo la influencia de este metal son impulsivas, pero también muy justas. Intentan ver la vida siempre desde el lado positivo y si se equivocan, se obligan a no caer y a no pasarlo mal. A veces también son un poco autoritarias y cuando saben que llevan la razón, la defienden con uña y dientes, aunque pocas veces se enfadan con la vida y con las personas. Prefieren gastar su tiempo en ser felices, prefieren gastar su tiempo en sonreír que en estar de malas. Si tu metal es el zinc, además de todo lo dicho anteriormente, también eres una persona trabajadora, honesta, responsable y eficaz. Estaño. Si el metal que te corresponde es el estaño, eres un poco inconsistente con las cosas y a veces incluso irresponsable si algo no te llena del todo. A pesar de que tu carácter es alegre y optimista, te distraes con facilidad y no siempre acabas lo que piensas por falta de interés. Necesitas salir mucho a la calle y socializar, hablar con unos y con otros, hacer nuevos amigos. No puedes estar demasiado tiempo encerrado, porque eres de naturaleza inquieta. Siempre estás activo mental y físicamente. Odias la rutina y todo lo que se le aparezca. Y a los cambios, aunque al principio puedan darte algo de miedo, no les temes. Tienes mucho orgullo y eres muy atractivo. A veces no te das cuenta de todo lo que vales y tiene que haber alguien que te lo recuerde para que no lo olvides. Plomo. Si el plomo es tu metal, tienes que ser una persona tímida y bastante sensible. A veces te cuesta pedir, exigir y cambiar, aunque sepas que es lo que más necesitas. Sueles aferrarte a cosas que a veces resultan nocivas para ti, como por ejemplo, relaciones tóxicas. La familia ocupa un lugar muy importante en tu vida y sueles con las personas más cercanas a ti, con las que de verdad te desahogas. Sabes analizarlo todo con mucha rapidez. Conoce las intenciones de los demás desde el punto y minuto. Siempre intentas creer que todo el mundo puede cambiar. Eres una persona generosa y bondadosa. Además sabes perdonar. Y si te lo propones, incluso dejar el rencor de lado. Platino. Cuando tu metal es platino, tu personalidad tiende a ser apasionada. Todo lo haces con pasión, todo lo haces con ganas. Y si no te gusta algo, prefieres alejarte y pasar de ello. Has nacido con suerte y con estrella. Tienes talento espectacular. Y si sabes que puedes llegar a ser el mejor en todo lo que te propongas. Te atrae lo espiritual y lo místico. Te gusta investigar y las conversaciones que no siempre tienen una solución directa, sobre todo de temas filosóficos.
sientes una necesidad de escuchar música constantemente. Eres una persona muy generosa que disfruta dando y no tanto recibiendo. Lo material te gusta, pero disfrutas muchísimo más de los momentos, de las emociones, de los recuerdos. Al final, lo material se va. Normalmente, con las personas a las que conoces poco, mantienes la distancia. Cuando hablamos de que algo debe de pasar o no pase, estamos fieles y creemos en todas las circunstancias o los hechos que realmente pasaron o tenían que pasar, e incluso si esto no llega a suceder. En el próximo programa hablaremos de destinos y entradas de demonios. Esto gracias a ustedes, los televidentes, ya que por medio de los mensajes en nuestras redes sociales nos han solicitado evacuar muchas dudas. Recuerde, soy el Dr. Enigma y nos veremos en otro Enigmas EDN.